En este bloque vamos a ir al ingeniero Miqueas Sandoval del INTA Reconquista, para que nos dé un panorama, un escenario de lo que nos tocó vivir allí en diciembre, enero. Porque, bueno, fue complicada la cosecha de girasol, ni hablar de la siembra de algodón, la siembra de soja que está complicada fuera de época. Bueno, muchos detalles para la parte agropecuaria, donde dejemos que Miqueas nos dé algún escenario de lo que nos toca vivir. Venimos de un año donde el cultivo de girasol venía realmente bien hasta que las lluvias que se empezaron a restablecer a partir del mes de agosto, que lo que permitió realmente que se siembre el cultivo. Pero bueno, estas lluvias en el mes de noviembre perjudicaron un poco lo que fue la fecundación de los granos de girasol. Eso se pudo ver cómo quedó el capítulo realmente con zonas donde había granos vanos o directamente no había granos. Y la situación se agravó hacia el mes de diciembre con las lluvias, las altas precipitaciones de este mes, que fueron de las más altas que tenemos registro en la experimental, lo que produjo realmente un acortamiento del ciclo, una proliferación de enfermedades importante y sobre todo vuelco al cultivo, y sobre todo en aquellos materiales que tienen susceptibilidad a estas condiciones. Entonces esto realmente, el panorama hizo que la producción de girasol decaiga, los rendimientos también. Estamos hablando de rendimientos alrededor de 1.200 kilos, 1.200. Los mejores lotes podemos igualar al promedio histórico en 1.800 kilos. La superficie de algodón realmente se vio disminuida porque las mismas condiciones que perjudicaron un poco al cultivo de girasol fueron las que no permitieron sembrar el cultivo. Algunos relevamientos, sobre todo de APA, nos dicen que tenemos un 45% de la superficie sembrada acá en el norte, de la estipulada. Entonces, teniendo en cuenta esto, y que también la superficie de soja, estas condiciones provocaron que no se siembre toda la superficie, todavía estamos hablando que tenemos un 30% de la superficie sembrada, de la estipulada. Entonces realmente las condiciones para los productores son, podríamos decir, no críticas, pero sí un tanto problemáticas. Toda la soja que estaba sembrada, que de hecho ya era una superficie menor a la prevista, en gran parte se inundó, lo que va a complicar la emergencia o el stand de plantas. Entonces en ese sentido hay que evaluar si conviene resembrar. Eso es una práctica que cada productor, cada asesor va a tener que ver en su propio campo cuáles son las prácticas que convienen. En aquellos lugares donde el stand de plantas es muy bajo o directamente nulo, estamos todavía en fechas donde se puede sembrar el cultivo. Sí, en años nosotros tenemos experiencias donde la producción cae en fechas tardías, de fines de enero, principios de febrero, pero de algún modo teniendo en cuenta cómo viene la situación, es una práctica aconsejable, diría yo. En ese caso, muy probablemente sea necesario refertilizar, sobre todo con los nutrientes que se lixivian o se lavan con las lluvias, como en el caso del nitrógeno. En estas situaciones es muy difícil recomendar de manera general, porque lo que se viene viendo, sobre todo en los últimos tiempos, es que las condiciones climáticas o meteorológicas son muy variables en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, tenemos situaciones donde llovieron 500 milímetros o más de 500, como acá en la experimental, en 10 días que vamos del mes, y situaciones donde las precipitaciones fueron de 100 o 200 milímetros. Entonces, cambia mucho según el lugar. Lo importante es caminar los lotes, recorrer, y en base a cada situación plantear una estrategia. Sabíamos que iba a ser un año niño. Se fue restableciendo de a poco a partir del mes de septiembre, y realmente ahora se vino con todo, inclusive más de los que esperábamos, porque tenemos registros históricos en cuanto a la pluviometría. Entonces, ¿qué podemos esperar a futuro? Bueno, en principio tenemos pronosticado para estos días nuevas lluvias, así que esperar, a ver qué pasa, y a medida que tengamos ventanas de donde
a medida que tengamos ventanas donde se pueda sembrar, y unos 10 días sin pronóstico de lluvias, bueno, y evaluar en qué fecha nos encontramos para ver la posibilidad de efectivamente volver a sembrar o de salir a recorrer los lotes, de aplicar en el caso de cultivos que estén en pie, en el caso de algodón, por ejemplo. Hay que tener en cuenta el tema del picudo, por ejemplo, o de los insectos, hacer monitoreos, aplicar reguladores de crecimiento posiblemente, porque bueno, estas condiciones también favorecen al rebrote del cultivo y demás. Entonces, todas esas cosas hay que ir pensándolas en la medida que tengamos ventana de acción, digamos, donde no tengamos lluvias y podamos, bueno, de alguna manera entrar a los lotes y hacer las distintas actividades.